Hola, somos el equipo 3. Nuestro equipo está conformado por Daniela Denise, Frida Sofía, Valeria Saori, Nayeli y Raúl Icona. Les vamos a exponer el tema de la ansiedad. Hola, mi nombre es Sofía y les voy a presentar el objetivo principal de este video, que es informar sobre la ansiedad, sus tipos, problemas, terapias y posibles tratamientos. Esto es debido a que en los últimos tiempos, como hemos visto, ha ido en aumento constante. Por cuestión de la pandemia, pues muchos de nosotros no hemos logrado controlarla o ha incrementado, ha disminuido, etc. La finalidad de esto pues es informarlos prácticamente y pues como les comentaba, más adelante les vamos a ir explicando paso por paso a qué se debe, les digo los posibles tratamientos o terapias en sí y pues más o menos para que se den una idea de lo que queremos traerles como información y ustedes sabrán cómo utilizarlo, si a favor, si podrá ayudarle a ustedes o a otras personas, etcétera, pero eso ya es cuestión de cada quien. Hola, mi nombre es Perla Huerta y yo les voy a hablar poquito sobre lo que es la ansiedad y algunas de sus características. La ansiedad es un mecanismo adaptativo naturalmente. Se podría definir también como de defensa, pues es algo que nos permite ponernos en precaución en alguna situación de peligro de nuestro día a día. Claramente esto significa que lo podemos controlar, pero hay personas que no logran hacerlo y pueden tener diferentes tipos de trastorno de ansiedad. Por ejemplo, si podemos llegar a controlarlo, esto nos puede permitir hacer nuestras actividades día a día y concentrarnos un poco más en todo esto. En cambio, si no lo podemos llegar a controlar, puede llegar a pasar de que la ansiedad se interponga en nuestro día a día o nuestra vida diaria como lo era antes, en la forma en que se puede llegar a excluir la persona ella misma de actividades que antes hacía, ya sea con su familia, con sus amigos o personas de su trabajo o algo así. También puede llegar a interferir entre la escuela, el trabajo, en cosas que normalmente llegaba a hacer la persona, pues ya no se podrá hacer tan normalmente. Algunas de las características serían la preocupación excesiva, que es cuando la persona pues siente demasiada preocupación por alguna situación que normalmente no le causaría eso o a ninguna otra persona, que pueden considerarse un poco exageradas. Los miedos excesivos pueden pasar siendo más continuos en situaciones que pues normalmente tampoco le causaba ese miedo, y de igual manera a las demás personas les puede causar algo exagerado y no tomar precaución o las medidas necesarias. En algunas ocasiones puede ocasionar taquicardia, respiración agitada, sudoración y sensación de cansancio. Hola, soy Daniela y yo les voy a hablar de las consecuencias de la ansiedad. Las consecuencias de la ansiedad no son tanto físicas, sino son más mentales. Esto no ocasiona lesiones como en el corazón o lleva a las personas a la locura. Lo que la ansiedad sí puede ocasionar es llegar a tener sentimientos de infelicidad, depresión, problemas con el sueño, problemas con el deterioro de las relaciones familiares, y hasta puede llegar la persona a consumir sustancias tóxicas. Para esto es necesario lo más pronto posible aprender a controlarla y consultar con un especialista que nos pueda ayudar lo más pronto posible, para que esto no siga ocupando espacio en la vida de la persona y esto no siga provocando como que cada vez más cambios más bruscos de humor. Los síntomas de la ansiedad serían inquietud, nerviosismo, preocupación excesiva, miedos irracionales, ideas catastróficas, el deseo de huir, tener miedo de perder la razón y sensación de muerte inminente, entre otras. Y sus sensaciones serían
aumento de la tensión muscular, mareos, la sensación de cabeza vacía, molestias digestivas, palpitaciones, taquicardias, entre otras. Mi nombre es Valeria y yo les voy a exponer los tipos de trastornos de ansiedad. El primero es la agorafobia. Este trastorno se caracteriza por el miedo de las personas hacia los espacios abiertos, a tal grado de que no puedan ni siquiera salir de su casa. El siguiente es la fobia social. En este trastorno las personas temen mostrar síntomas de ansiedad o actuar de manera que las personas lo tomen negativamente. El siguiente es el trastorno obsesivo compulsivo. En este las personas tienen pensamientos y sentimientos repetitivos que influyen en su conducta. Después está el trastorno de ansiedad generalizada, que es cuando las personas se sienten ansiosas o preocupadas ante situaciones estresantes como el hablar en público, tener exposiciones o alguna entrevista de trabajo. El siguiente es la ansiedad por separación. En este las personas tienen el miedo de separarse de alguna persona a la que están tan apegados con un vínculo estrecho. Ese trastorno se manifiesta con preocupación, pesadillas y el rechazo por quedarse solo en casa o el rechazo por ir a lugares. Por último está el trastorno por estrés postraumático, que es cuando una persona vivió una experiencia traumática y que eso le provoca estrés psicológico. Algunos de los síntomas son las pesadillas, los sentimientos de ira y fatiga emocional. ¿Qué son las terapias? Las terapias es un proceso en el que se trabaja con el paciente directamente para mejorar algún aspecto, ya sea mental o físico. A continuación les vamos a mostrar 4 de las terapias que se pueden utilizar para tratar ese trastorno como es la ansiedad. Número 1. Es la terapia cognitivo-conductual. Esta se considera una de las más eficientes ya que trabaja desde el contexto del paciente. Lo que busca es encontrar desde el origen o traer desde el origen el problema de la ansiedad para poder solucionarlo. Número 2. Terapia de aceptación. Aquí se expone directamente al paciente aquello que le causa temor, pánico o cualquier cosa que le genere este tipo de ansiedad. De esta manera suele manejar o enfrentarse con esto para omitir la evitación, que es prácticamente lo que se busca, que enfrente el problema y así poder solucionarlo a raíz. Número 3. Terapia de relajación. Te ayuda muchísimo en cuestión del mejoramiento físico y mental. Se puede utilizar como para canalizar las emociones, mejorar la concentración e incluso el nivel de vida. Número 4 y final. Esta es la terapia con animales. Suele utilizarse muchísimo en cuestión de la terapia con la ansiedad. ¿Por qué? Porque el tener una mascota genera un entorno un poquito más agradable o más positivo, por así decirlo. Entonces ayuda muchísimo, te genera un poquito más de confianza y creo que un poquito más de estabilidad en este caso, que es lo que se requiere para poder controlar la ansiedad. Gracias por ver el video. ¿Cómo afecta la ansiedad en la situación actual? Bueno, resulta que muchas personas que sufren de esta ansiedad puede llegarse a tener una perjudicación mucho más significativa con respecto a sí mismo o a otras personas. Por ejemplo, ahorita en la pandemia, muchas personas que podían tener ese problema han estado calmadas considerablemente en los otros tiempos, el año pasado o el antepasado. Mientras que ahora, donde todos estamos más encerrados, un poco más sin hacer tantas actividades, hay gente que puede tolerar esto y hay gente que no. La gente que puede tolerar esto puede ser por los trastornos sociables, vaya. No le gusta compartir el espacio con otros, les apanica. Eso podría ser un beneficio a esas personas que pues como que se relajan, no piensan tanto en ello y les puede servir bastante. En cambio, otras personas que pueden sufrir de ansiedad por no salir, se sienten abrumadas, se sienten como aprisionadas. Ahora, en esta situación, la pandemia lo que ha hecho es poder tanto reducir la ansiedad como elevarla. Sin embargo, también aquellas personas que tenían trastornos sociales puede también, en algunos casos, sentirse todavía más presionados porque solo están con la familia o solamente están con las mismas caras de siempre.
pero a esto se ha llegado. Muchas personas han estado haciendo locuras por el simple hecho de estar en pandemia. Así que esta es una de las razones por la cual la pandemia ha hecho mucho daño en esto de las situaciones de la ansiedad en la época actual.